con Pedro Urruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas, Radio 750, en la dirección general de la estación Jaime Nestales, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Catherine Manzano, Justo Navarro y Malala Nogales, en los controles César Arteaga, y ya saben además que nos encanta estar en sintonía con ustedes, y más ahora en estos días de cuarentena, así que todas nuestras plataformas virtuales, RCR 750 en Periscope, en Twitter, en YouTube, allí nos pueden ver en vivo, y por supuesto a través de www.rcr.tv, la radio que se ve. Y hoy Aquí se habla de libertad, lo hemos querido dedicar al análisis sobre lo que ya muchos denominan un nuevo orden global o un nuevo orden mundial, lo que aparentemente el COVID-19 nos va a dejar, ¿no? Y esto no solamente porque ya son, digamos, científicos, analistas, sino que incluso, por ejemplo, el propio Henry Kissinger recientemente lo decía, que el coronavirus va a dejar un nuevo orden mundial, y eso no solamente merece análisis, sino también incluso desmitificar cosas, y sobre todo desmitificarlas porque, por supuesto, quienes siempre están en la búsqueda del caos para justificar la intervención, la reducción de la libertad y por supuesto el crecimiento del Estado, los gobiernos autoritarios, los populismos, los nacionalismos, el proteccionismo, toda esta onda por supuesto ve bajo esa premisa del nuevo orden global o el nuevo orden mundial, pues la oportunidad de sus sueños, ¿no? Es como una especie de sueño húmedo, por decirlo así, que tienen de precisamente controlar, ir contra los ciudadanos y su propia libertad. Y por eso hemos querido dedicar este programa sobre todo al análisis desde la perspectiva de la libertad, considerando además que aunque muchos están viendo un mundo caótico por venir, más bien esto puede representar una enorme oportunidad. No estamos ni frente al apocalipsis, no estamos frente tampoco al final de la civilización, pero sí obviamente estamos en un momento crítico en el cual quienes creemos en la libertad, quienes promovemos la libertad, pues debemos cerrar muchas más filas y entender que la libertad va a estar más en riesgo que nunca. Y precisamente por eso hemos estado pues viendo en las últimas semanas cómo los entornos liberales, los tanques de pensamiento, los analistas, pues las personas, los influenciadores que manejan el ámbito de la libertad, las grandes instituciones han estado pronunciándose porque ya comienzan a ver no solamente la tendencia liberticida por parte de muchos gobiernos y muchos políticos que aspiran al poder, sino también porque han estado, pues, digamos, alertando sobre todo este tema de los falsos dilemas, como que, bueno, hay que elegir entre la vida o la economía, o no se puede permitir que el sector privado tenga tanta libertad porque al final no le importa a la gente, o que al final el gobierno es el único que ha respondido efectivamente a favor de la gente. Todo esto se ha venido creando, toda esta matriz de opinión, y precisamente por eso las grandes instituciones han estado publicando. Por ejemplo, The Heritage Foundation acaba de publicar su edición número 25 del Índice de Libertad Económica, que es muy importante analizarlo en detalle. No lo vamos a hacer acá, por supuesto, en detalle, pero sí es importante revisarlo, porque curiosamente para este año el índice refleja el mejor año para la libertad desde los 25 años de índice, por supuesto. Esto en un contexto anterior al COVID-19, lo cual indica que el próximo índice realmente es el que va a estar interesante, porque allí vamos a ver los retrocesos en cuanto a libertad, en cuanto a Estado de Derecho, en cuanto a gobierno limitado y por supuesto en cuanto a la reducción de la intervención del Estado en la vida de los ciudadanos, porque pues digamos, si bien es cierto que en contextos de emergencia pareciera que se podría justificar en determinadas circunstancias la intervención del Estado para atender esa emergencia, no es menos cierto que muchos lo van a utilizar para expandir su poder y obviamente ir en detrimento de los ciudadanos bajo la excusa de la seguridad, algo que los individuos siempre van a buscar. Pero este índice es muy interesante. Por supuesto, el top 5 del índice lo siguen llevando los líderes en cuanto a libertad económica, los países asiáticos, Singapur, Hong Kong obviamente llevan la delantera, países como Suiza, y por supuesto en el top 5, pero de los peores, Venezuela sigue destacando como el segundo peor país en desempeño de libertad económica, lugar 179 de 180, solamente superado por Corea del Norte, lo cual, bueno, ya sabemos, y luego por Cuba. Es decir, Cuba es el país
De hecho, Cuba es un poco más libre que Venezuela según ese índice. Así que no nos sorprende, pero lo cierto es que salvo estos casos, y por supuesto hay otros países de la región y del mundo que están enfrentan contextos difíciles en cuanto a la libertad económica, lo interesante de este índice al final de cuentas termina siendo cómo se comprueba, se sigue confirmando la relación directa que hay entre libertad económica y calidad de vida. A mayor libertad económica, mayor democracia; a mayor libertad económica, mayor seguridad; a mayor libertad económica, mejor educación, mejor salud y, por supuesto, más esperanza de vida. Y esto pareciera obvio, pero hay que repetirlo constantemente, porque no es precisamente la falta de libertad y no es precisamente el argumento liberticida el que nos va a hacer vivir mejor. Y eso creo que es algo que hay que entender. Y en esa misma onda también, la Red Liberal de América Latina hace ya unos días publicó también un comunicado donde pues prácticamente todos los liberales de América Latina han suscrito una posición muy firme en el sentido de que ciertamente sí, hay que cuidar la salud, pero lo que no es viable es mantener esquemas como por ejemplo las cuarentenas totales, que implican una desactivación por completo de la economía, porque al final de nada nos va a servir estar vivos sin no tener cómo producir, sin no tener qué comer, sin no tener cómo trabajar, y obviamente esto se vuelve algo apetitoso para quienes prefieren decir que el Estado los va a abrazar y los va a proteger. Entonces, este comunicado muy interesante, por cierto, habla también de los incentivos a la empresa privada, del rol de la empresa privada, de la importancia de las alianzas público-privadas, asumiendo que el mercado es probablemente la mejor vía para resolver la mayoría de los problemas a los que se enfrentan los ciudadanos, que el Estado solo está para focalizar su gasto de emergencia en casos concretos como la salud o en casos concretos como la seguridad, por ejemplo, las fronteras, este tipo de cosas. Pero al final de cuentas, lo que este tipo de comunicados, también hace un par de semanas leíamos el comunicado del Instituto de Ciencia Política de Colombia llamado Libertad en Cuarentena, donde también se habla de la importancia, por ejemplo, de flexibilizar las leyes laborales de los países. Ya no se puede mantener este esquema digamos, rígido en cuanto a la dinámica laboral en los países. Es hora de pensar en la flexibilidad laboral, en turnos de trabajo, e incluso estamos viendo ya como científicos en Estados Unidos, hace poco lo publicaba la revista de negocios de Harvard, la importancia de ya pensar estrategias que permitan reactivar la economía y que la gente vuelva al trabajo. La gente que está en condiciones, la gente obviamente que no es vulnerable, los menores de 65 años, quienes no tienen condiciones preexistentes de salud, pues de qué manera pueden volver al trabajo, trabajando por turnos de horas, obviamente volviendo con un esquema de protección importante a nivel de salud, de higiene. Pero lo cierto es que ya se está pensando en el mundo cómo reactivar la economía, cómo reabrir las economías, cómo reactivar la producción. Varios países europeos ya han comenzado desde esta semana y la pasada a reabrir sus espacios económicos con restricciones que van a ir aumentando. Y si bien es cierto, no hay un retorno a la normalidad inmediato y no lo va a haber al menos por unos meses, y si bien es cierto, las grandes actividades, digamos, grandes concentraciones de personas todavía no van a estar permitidas, ciertamente vamos a ver cómo los países que han entendido la importancia del sector productivo y de la economía y de la libertad económica van a ir abriendo progresivamente esos espacios, porque entienden que la manera de atender esta emergencia no es encerrándonos y no es atacando al sector privado, sino procurando que haya más libertad. Así que esa es la gran lección que nos van dejando estos días. Por supuesto, vamos a estar muy atentos a todo esto. Y también tenemos un caso muy específico, que eso sí lo vamos a analizar ya mismo con nuestro primer invitado del programa de hoy, Manuel Rincón, abogado, escritor, que además, por cierto, está debutando con otro libro, y queremos conversar con él porque precisamente hay un país que está llamando muchísimo la atención en cuanto al manejo de la emergencia del coronavirus, que es Taiwán. Taiwán, por supuesto, ha sido prácticamente el gran dolor de cabeza de China, ha sido el gran dolor de cabeza de la Organización Mundial de la Salud. En los últimos días hemos visto cómo Taiwán ha dejado muy en claro que desde diciembre alertaban la posibilidad de la existencia de un virus respiratorio en China, y hemos visto cómo la presión de China, que además omite y evita por cualquier lado que Taiwán sea reconocido como nación, y por lo tanto la OMS no lo reconoce también como nación independiente, como la presión de China pues prácticamente ha puesto a la OMS al servicio de la mentira, provocando miles de víctimas por parte de este
mortal virus que la propia China ocultaba. Así que vamos a conversar con Emanuel sobre eso, sobre China y por supuesto sobre todo este esquema de la libertad. Así que bienvenido, Emanuel, gracias por acompañarnos. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por aceptar la invitación. Te he visto además últimamente en las redes muy activista contra China, como creo que hay que ser. Y creo que además se están tomando acciones interesantes. Hay que analizar, por ejemplo, la decisión de Estados Unidos de dejar de financiar la OMS, siendo su principal contribuyente, lo cual, pues, obviamente es un ejercicio de coherencia. Estamos viendo Taiwán, que todos los días prácticamente está diciendo, denunciando a la OMS. Taiwán, que por cierto tiene unos resultados en cuanto al manejo del coronavirus ejemplares. Emanuel, ¿cómo manejamos todo esto? ¿Cómo le decimos a la gente que hay que alejarnos de China, que China tiene que quedar en el pasado, que tenemos que cerrar todo tipo de relación con China y creerle más a Taiwán en este contexto? Mira, el problema, evidentemente, más allá de China, es el Partido Comunista que gobierna a China y el régimen totalitario que aplasta toda disidencia y que tiene unos propósitos que no son precisamente los de la libertad. Desde hace ya varias décadas, desde que China empezó a abrir sus fronteras y su comercio, muchas de las principales potencias de Occidente determinaron o entendieron que para ellos era más económico una mano de obra china, y entonces llevaron muchas de sus empresas allá, enriqueciendo a lo que es el Partido Comunista, porque a fin de cuentas ellos son los que de una u otra forma manejan toda la economía de ese país. Entonces resulta que el monstruo se agigantó demasiado, digamos que sus expectativas empezaron a cambiar y se dieron cuenta que ellos podían ser la potencia número uno, que ellos podían gobernar el mundo y definir, digamos, cómo se mueve todo el ecosistema de las políticas y las relaciones internacionales. Entonces, una vez pasado esto, China ya tiene un poder abismal, un poder peligroso para un régimen totalitario, en contrapartida con un país como Estados Unidos, que bueno, a algunos les podrá gustar o no sus políticas internas y externas, pero Estados Unidos es un ejemplo de democracia abismal. Yo siempre cuento que yo estuve en Washington hace aproximadamente un año y fui a la Casa Blanca, y afuera de la Casa Blanca habían unas 20 personas con carteles, consignas, insultando a Trump y diciéndole cualquier cantidad de cosas, y de allí nadie los corrió. Eso jamás va a suceder en un país como China, en un país como Venezuela. Eso es impensado. Entonces, a partir de esto hay que repensar, y es la importancia de los bloqueos económicos y también de cerrar fronteras y cerrar relaciones políticas y comerciales con regímenes totalitarios como lo es el de China. Más allá de digamos, el enfoque con el tema de Taiwán, ellos tienen allí una disputa que es interna, pero más allá de eso yo pienso que los países se deberían abocar es precisamente a realmente combatir los sistemas totalitarios, porque pueden surgir cosas como las que están pasando hoy en día. ¿Por qué Occidente no ha podido competir y por qué se fueron históricamente las empresas a China? Evidentemente, porque allá no se respetan los derechos humanos, allá tampoco hay una legislación laboral, digamos, que se podría aplicar en Occidente, y se prestó para la explotación de muchas empresas allá que bueno, hicieron sus negocios con China, pero hoy vemos los resultados negativos de todo esto. Entonces, al final, yo creo que la pregunta que hay que hacerse acá, y te lo pregunto en función además de tu nuevo libro y pues todo este estudio que has hecho pues de cómo ha sido el comportamiento de la izquierda, ¿no? en general, ¿tú crees que es posible repensar un orden mundial sin China? Es decir, absolutamente pro-occidental, donde Occidente comprenda después de esta, bueno, espero que la comprenda, de esta nefasta experiencia, la importancia de reforzar los valores occidentales frente a esa facilidad que China permitió y que hoy nos está costando tantas vidas. Mira, es que yo pienso que desde un punto de vista, cuando hablamos de Occidente, yo creo que tampoco tiene que haber una imposición sobre los valores orientales o sobre lo que significa Asia. Yo creo que es sano que haya relaciones con los países asiáticos, pero con los países asiáticos democráticos. Hay muy buenos ejemplos, países como Japón, que están totalmente integrados y que funcionan con su cultura totalmente distinta, pero que no representan un peligro para
ni para América Latina, ni para Europa, ni para Estados Unidos y Canadá. Entonces, y que acaban de dar ejemplos frente a China, por cierto. sí, si te pones a ver, bueno, Japón tomó la batuta y Japón ya sacó un crédito enorme para poder rescatar y sacar las empresas de China y llevarlas de nuevo a su país, para sacar la producción de China, por así decirlo. Entonces, insisto, es importante, digamos que esto no es un tema contra China, es un tema contra el Partido Comunista y es un tema contra el régimen totalitario que allí gobierna. Es decir, no es un tema de que tiene que haber imposición de un lado a otro, es un tema de respeto de las libertades donde se quiera que esté. Y China evidentemente no es un ejemplo de respetar las libertades. Totalmente. Ahora, Emanuel, un poco en función de esto, yo quiero que también nos cuentes un poco sobre tu libro y sobre todo digamos, cómo ves el futuro, ¿no? Desde el punto de vista de esta amenaza que ya de por sí es latente contra la libertad, pero que ahora pues se va a ver mucho más marcada y que precisamente la izquierda la va a seguir utilizando a su favor para justificar su llegada al poder bajo el argumento del, entre comillas, neoliberalismo, bajo el argumento del fracaso del mercado y del liberalismo para atender una pandemia. Y sobre todo, bueno, ¿cuál crees tú que debe ser la respuesta, más allá de, como bien tú decías, oponernos a regímenes como el comunista chino y a todos aquellos que son antidemocráticos? ¿Cuál crees tú que debe ser la respuesta de quienes al final todos los días asumimos la libertad como una tarea, digamos, permanente y que hoy más que nunca vemos que está en riesgo? Mira, hoy en día, digamos, es un reto tremendo, digamos, dar a entender lo necesario que es hoy más que nunca, digamos, las libertades individuales del ser humano. Evidentemente, bueno, ya vemos el caso de España. Pablo Iglesias ha utilizado toda la pandemia constantemente para intentar cambiar drásticamente la situación política y jurídica en España para implantar de neto un socialismo mucho más extremo ya cercano al comunismo. Entonces, esto es realmente peligroso. Hay algo que hay que dar a entender. En primer lugar, básico y esencial es que una pandemia es una situación extraordinaria. Entonces, para quienes dicen que no, que el mercado o que es necesario una sanidad pública gigantesca que esté preparada para una pandemia, eso es impensado. La pandemia, ni con una salud privada enteramente privada ni enteramente pública, puede llegar a atender, digamos, el nivel de emergencia sanitaria que significa una pandemia. Es una situación extraordinaria y evidentemente en ese momento todos los factores de un país tienen que congeniarse, tienen que jugar a un mismo bando, tanto público como privado. Entonces yo pienso que ese no es digamos, el tema en cuestión. Aquí lo más importante va a ser qué nos va a dejar esto al futuro, porque ya he visto muchos comentarios, analistas y gente que están pidiendo, digamos, casi que autarquías en muchas partes del mundo. Y esto es enteramente peligroso porque, digamos, si algo ha funcionado en el mundo es precisamente las relaciones diplomáticas y comerciales entre diversos países. Esto ha propiciado que mejore la calidad de vida de muchas personas y no pienso que sea momento de retroceder. Yo pienso que por eso es tan importante, de hecho, apuntar la responsabilidad directa del régimen chino, porque si en China hubiese un gobierno democrático, probablemente lo más seguro es que se hubiese atajado a tiempo lo que estaba sucediendo con el coronavirus, se hubiese aislado por completo realmente, digamos, este brote, y quizás no estuviésemos viendo en el resto del mundo las consecuencias, pero pasa que todo apunta, evidentemente no se puede afirmar, pero todo apunta a que todo fue una estrategia del Partido Comunista de China para, digamos, sabotear las economías de Occidente y sobreponerse. Entonces, insisto, más allá de combatir, más allá de crear ahorita nacionalismos extremos, yo creo que es hora de darle valor a lo que significa la libertad en el mundo. Así es, ¿no? Y además, lo que tú dices, la última parte, muchos dicen que esto era la conspiración, este tema de que China hizo esto
a propósito, el régimen chino. Pero al final de cuentas, cuando uno revisa, incluso al día de ayer ya se reporta hasta desarrollo nuclear por parte del gobierno chino, pues uno se da cuenta que para ellos como que nada hubiera pasado, ¿no? Y además hay mucha evidencia que dice que esto tenía años con riesgo de que ocurriera, de que esto se estaba desde hace rato trabajando en laboratorios. Ellos mismos están tratando con ese coronavirus desde hace aproximadamente 5 años. Una de sus científicas más famosas, Xin, creo que es su nombre, ya había publicado un par de estudios respecto al coronavirus de murciélagos y todo lo demás. Entonces, realmente es muy difícil pensar que fue una mala. Sí. Ahora, Emanuel, ya tenemos que ir cerrando. Lo último que te quisiera preguntar es sobre el rol de la Organización Mundial de la Salud, sobre todo su rol futuro, porque queda claro no solamente por su actual director, que ha demostrado sin ningún tipo de pudor que está a favor de los intereses del régimen comunista chino, y que además tiene un vasto currículum político a favor de la izquierda y del comunismo, lejos de tener un currículum científico o un currículum técnico para manejar una pandemia. Y a la luz de la decisión de Estados Unidos de quitar el financiamiento, algo que por cierto algunos están diciendo que es un error por parte de Estados Unidos porque le está dejando la cancha abierta al régimen chino para que incida en la OMS, como si ya no lo estuviera haciendo. Yo creo que más bien Estados Unidos sencillamente se cansó de seguir financiando una organización que al final responde a los intereses de un régimen como el chino y que no responde realmente a salvar vidas, aun cuando irónicamente hoy la OMS habla de salvar vidas, pero no hizo nada por evitar que se perdieran tantas cuando pudo haberlo hecho a tiempo. Entonces un poco quería tu análisis sobre el futuro de la OMS a la luz de todos estos acontecimientos que han dejado en evidencia no solamente las fallas de una organización vinculada a las Naciones Unidas, que también tiene múltiples denuncias por parte de la incidencia de la izquierda en ella, y cómo ves tú el futuro de una organización como esa, y sobre todo cuando ya muchos hablan de fatalismo, que supuestamente la suspensión de fondos por parte de Estados Unidos implicaría el final de la operatividad de la OMS. No, mira, la OMS no se va a acabar porque Estados Unidos le quite los fondos. De hecho, no sé si viste hoy, ya Bill Gates anunció que prácticamente iba a cubrir el hueco que Estados Unidos está dejando. Entonces, ahí es un tema muy enrevesado. Yo pienso que evidentemente la decisión de Trump es acertada en medio de todo lo que está ocurriendo, porque él tiene que presionar y negociar que haya realmente transparencia en la organización. Por eso él habla de suspensión, no de cancelación definitiva ni de salida absoluta del organismo. Porque ¿qué pasa? Es cierto que cada vez que Estados Unidos retrocede en el multilateralismo, China y Rusia se meten más. Entonces, sería un error realmente aislarse por completo de estas organizaciones internacionales porque, nos guste o no, son los que dictan, digamos, casi que el bien y el mal. En estos días vi un capítulo muy interesante de un canal de YouTube que se llama Visual Politics y ellos hablan que China está tratando de meter su pseudociencia en los programas de la OMS. Su pseudociencia es la medicina tradicional china, que no tiene ningún método científico que lo respalde. Entonces, ¿qué ocasionaría esto? Que el día de mañana, si esto se lograra meter a través de la OMS, prácticamente sería reconocido a nivel mundial como algo, no sé, un tratamiento. Como la medicina cubana. Sí, cualquier cosa. Sí. Y entonces, a partir de ahí, si tú te pones a ver hoy en día en YouTube, etcétera, todo lo demás, te sale la información de la OMS, y la OMS es la que te dice lo que está bien y lo que está mal en materia de salud a nivel mundial. Entonces, si esto llegara a ocurrir, va a ser muy difícil combatir, digamos, esta metanarrativa enorme que se va a armar alrededor de la OMS con respecto a la pseudociencia china, solo por darte un ejemplo aislado de todo esto que está ocurriendo. Entonces, en definitiva, sí, para mí para mí era necesario, digamos, que Trump dijera, no voy a financiar más hasta que revisemos, pero yo pienso que evidentemente tiene que haber revisión y tiene que haber negociación y tienen que
Estados Unidos buscar la forma de volver a influir dentro de ese organismo porque es realmente peligroso. Te insisto, eso de que va a dejar de funcionar los meses si Estados Unidos le quita los recursos es falso, los recursos van a salir de alguna parte. Ya Bill Gates, como te digo, creo que anunció que eran 250 millones de dólares que iba a donar y Estados Unidos creo que donaba 400 millones al año. Entonces, por ahí es realmente peligroso y insisto, los organismos multilaterales no se pueden abandonar. Claro, ahí estamos completamente de acuerdo. Ahí al final lo que, entre otras cosas, que creo que es la dirección correcta por parte de la administración Trump, es la investigación de lo que realmente ha ocurrido con la OMS en el manejo de esta pandemia y obviamente si hay responsabilidad, que eso que se pague por esa responsabilidad. No, lo que hay que buscar es lo que hay que buscar es precisamente el cambio de la directiva, evidentemente, barrer la directiva actual que, bueno, hay sobra evidencia de negligencia y de cooperación para una treta política y de seguridad sanitaria mundial realmente catastrófica. Yo pienso yo pienso de hecho que no debe quedar solamente en un despido o en una renuncia. Yo creo que mucha gente debe ir a la cárcel. Pero como te digo, más allá de ello es presionar y buscar, digamos, volver a retomar los espacios. Así es. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos parte de esta mañana. Gracias además por siempre tus análisis acertados y tu claridad y mucho éxito con tu nuevo libro. Ya luego seguramente te volveremos a entrevistar para hablar en detalle de él y bueno, seguimos en esta lucha porque al final la lucha por la verdad es permanente y al igual que la lucha por la libertad. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Conversábamos con Manuel Rincón, abogado, escritor y bueno, gran amigo de la casa. Nosotros tenemos que ir a una pausa y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad.